El día de mi boda, cuando no dejé que mi madrastra se uniera a la foto familiar, reaccionó de la manera más impactante. Rasgó mi vestido de novia frente a todos los invitados y gritó: «Mírenla». Su piel estaba quemada y lo ocultó con cirugía plástica. Todos se quedaron en shock. Mi prometido, confundido por el caos, canceló la boda y se fue del lugar. Mi papá, siempre tan controlador, no dijo nada, solo observó cómo se desmoronaba todo. Lloré pidiendo ayuda, pero nadie estuvo ahí para apoyarme. Mi madrastra se rió, triunfante, creyendo que su plan había funcionado, pero lo que no sabía era que yo tenía un plan secreto de venganza. Al día siguiente, ella estaba de rodillas. Me llamo Nancy Carter y quiero contarles mi historia. No es un cuento de hadas ni tiene un final perfecto. Es una historia de traición, resiliencia y fuerza. Desde que mi mundo se desmoronó, aprendí a salir adelante. Crecí con mi papá, Robert, un hombre amable, pero que perdió el equilibrio cuando mi mamá falleció siendo yo muy joven. Unos años después de su muerte, mi papá se casó con Sofía, mi madrastra. Al principio, yo quería darle una oportunidad. Quería creer que podía aportar algo bueno a nuestra familia. Bueno, en nuestras vidas. Sofía no era ese tipo de mujer que trae cosas buenas. Era manipuladora, celosa y mezquina. Mi éxito, mi independencia, todo parecía molestarle. Me lanzaba comentarios sarcásticos. Me menospreciaba cada vez que podía y, muchas veces, hacía que mi papá pensara que yo era el problema. A pesar de eso, traté de mantenerme fuerte. Construí una carrera de la que estaba orgullosa como empresaria. Cada logro que alcanzaba se sentía como una pequeña victoria contra toda la negatividad que Sofía traía a mi vida. Pero había algo que mantuve en privado, algo que no estaba dispuesta a compartir con cualquiera. Me sometí a una cirugía plástica para eliminar unas pequeñas manchas en la piel. Fue una decisión muy personal, y no quería que nadie lo supiera, mucho menos Sofía. Sabía que usaría esa información en mi contra, como si fuera algo malo o vergonzoso. El día de mi boda debía ser el día más feliz de mi vida. Me iba a casar con Jake Miller, el hombre que amaba. Soñaba con comenzar un nuevo capítulo a su lado. Jake era todo lo que siempre había esperado: amable, comprensivo y con los pies bien puestos en la tierra. Sin embargo, los padres de Jake eran algo diferentes. Les importaban mucho las apariencias y lo que los demás pensaban. A pesar de eso, yo tenía la esperanza de que el amor fuera más fuerte que todo mientras me preparaba para mi gran día. Esa mañana, Sofía llegó a la suite nupcial con una mirada satisfecha, como si estuviera esperando la oportunidad perfecta para hacer su entrada triunfal. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, insistió en estar en una de ellas. Normalmente, hubiera dejado pasar algo así, pero ya estaba cansada de siempre tener que ceder ante ella. Le dije que no quería su energía tóxica en lo que debía ser un recuerdo feliz. Fue entonces cuando todo se salió de control. La voz de Sofía resonó por toda la habitación, lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca pudieran escuchar. «No quiere que esté en la foto porque está escondiendo algo», dijo Sofía con un tono agudo y acusador. Sentí como mi corazón se hundía mientras ella continuaba, ahora más fuerte. «Todos deberían saberlo. Su piel perfecta no es real. Se hizo cirugía plástica porque tenía quemaduras en la piel y lo ha estado ocultando». La habitación quedó en completo silencio, y sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Mi mente corría tratando de procesar lo que acababa de hacer, pero no había terminado. Sofía corrió hacia mí y, antes de que pudiera reaccionar, agarró la tela de mi vestido de novia y la jaló con fuerza. El sonido de la tela rasgándose llenó la habitación, y yo me congelé mientras el vestido caía, dejando al descubierto las cicatrices de mi cirugía. Se escucharon jadeos en el aire, y sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. «Miren», gritó Sofía, con su voz rebosante de triunfo. «Ha estado escondiendo esto de todos ustedes». No podía respirar. La humillación era asfixiante. Ni siquiera pude mirar a Jake. Mi mente rogaba que me defendiera, que hiciera algo, pero no hizo nada. Sus padres fueron los primeros en reaccionar. Su madre le susurró algo. Antes de que pudiera darme cuenta, él se estaba alejando con ellos, dejándome sola en medio de todo el desastre.
En medio del caos que se desató al cancelarse la boda, el padre de Jaque declaró algo lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Mi mundo se hizo pedazos en ese instante. Me volví hacia mi papá, desesperada por apoyo, porque dijera algo, cualquier cosa, pero él solo se quedó ahí, en silencio, evitando mirarme. Mientras tanto, Sofía sonreía con satisfacción. En ese momento lo entendí, ella había planeado todo esto, había esperado por este momento y lo había logrado. Las lágrimas nublaron mi vista mientras salía tambaleándome de la habitación. Los susurros, las caras de sorpresa, las miradas de lástima, todo se sentía como cuchillos clavándose en mi corazón. Me derrumbé en un rincón tranquilo del lugar, con el corazón hecho pedazos. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Mientras intentaba recuperar el aliento, sentí una mano en mi hombro. Era Lily, mi prima. Se arrodilló a mi lado, con los ojos llenos de empatía y determinación. Nancy, esto no es el final, dijo suavemente. No mereces esto. Vamos a salir adelante. Sus palabras despertaron algo en mí, un pequeño destello de fuerza y resolución, pero no fue suficiente para ahogar la risa de Sofía que aún se escuchaba a lo lejos. Ella había ganado esta batalla, pero en el fondo yo sabía que la guerra no había terminado. Me sequé las lágrimas, la humillación seguía ahí, fresca y dolorosa, pero en ese momento me prometí algo, no iba a dejar que se saliera con la suya, costara lo que costara, haría que pagara por lo que había hecho. Sé que el camino que me espera revelará secretos mucho más oscuros de lo que podría haber imaginado. No salí de mi casa durante días después de la boda, la humillación, la traición, todo se repetía en mi mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sofía rasgando mi vestido, a Jaque alejándose y las miradas de lástima de los invitados. No era solo el dolor de ser abandonada en el altar, era la sensación de estar expuesta, reducida a nada por alguien que había hecho de su misión arruinarme. Lily estuvo conmigo todo el tiempo, no permitió que me hundiera por completo en la desesperación, aunque yo quería hacerlo. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá mirando fijamente a la pared, Lily puso una taza de té en mis manos y se sentó a mi lado. Nancy, dijo con firmeza, su voz rompiendo la niebla de mis pensamientos, no puedes dejar que gane. Sofía ha estado tratando de derribarte durante años, y lo que hizo en la boda fue su movimiento definitivo. Si te rindes ahora, ella consigue todo lo que quería. La miré, mi voz apenas más alta que un susurro. ¿Qué se supone que debo hacer? Lily, ella destruyó mi vida. Jaque se fue, y sus padres me odian. Todos en esa boda lo vieron todo. ¿Cómo puedo regresar de eso? Dije, con la voz llena de desesperación. Lily se inclinó hacia mí, con sus ojos llenos de determinación. Tú luchas, respondió. Sofía no es una fuerza invencible, es solo una mujer amargada y cruel, y apuesto a que, si cavamos lo suficientemente profundo, descubriremos que ella también está ocultando algo. No eres la única con secretos. Sus palabras plantaron una semilla en mi mente. Sofía siempre había sido calculadora, siempre iba un paso adelante, pero, ¿y si pudiera darle la vuelta a la situación? ¿Y si pudiera exponerla por lo que realmente era? Esa noche tomé una decisión, no iba a dejar que la crueldad de Sofía definiera mi vida. Al día siguiente, contacté a un investigador privado, Ryan Blake, le conté todo, cómo Sofía me había atormentado durante años, cómo me humilló en mi boda y cómo necesitaba saber la verdad sobre ella. Ryan me escuchó atentamente, con una expresión seria en el rostro. Lo investigaré, dijo con voz firme. La gente como ella a menudo tiene esqueletos en el armario. Solo es cuestión de encontrarlos. Las semanas que siguieron se sintieron como una eternidad. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba, esperando que fuera Ryan con noticias. Mientras tanto, intentaba recoger los pedazos de mi vida. Mi papá, todavía bajo el control de Sofía, me evitaba. Jaque no llamó, y yo no tuve el valor de buscarlo. Entonces, una noche, Ryan me llamó. Su voz era tranquila, pero había un tono de urgencia. Nancy, creo que querrás escuchar esto en persona, dijo. ¿Puedes reunirte conmigo mañana?
Al día siguiente, me senté frente a Ryan en su pequeña oficina. Mis manos temblaban ligeramente mientras esperaba que hablara. Colocó una carpeta sobre el escritorio, entre los dos, y la deslizó hacia mí. Sofía ha estado involucrada en actividades ilegales, comenzó, específicamente. Ha estado vendiendo drogas peligrosas a través de una red clandestina. No es una operación pequeña. Estas drogas han causado mucho daño a las personas, y ella lleva años haciéndolo. Lo miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Drogas ilegales, repetí, con la voz temblorosa. Ryan asintió. Es muy astuta. La mayoría de sus transacciones se hacen a través de intermediarios, pero he reunido suficiente evidencia para conectarla directamente con la operación, registros bancarios, registros telefónicos, e incluso testimonios de personas que han tratado con ella. Todo está en esa carpeta. Abrí la carpeta y comencé a hojear los documentos. Cada pieza de evidencia se sentía como una pieza de rompecabezas que encajaba en su lugar, revelando la imagen de una mujer mucho más peligrosa de lo que había imaginado. ¿Mi papá sabe algo de esto?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Ryan negó con la cabeza. Por lo que puedo decir, él está completamente en la oscuridad. Ella ha tenido mucho cuidado de mantener su negocio separado de él. La ira que había estado hirviendo dentro de mí desde el día de la boda comenzó a desbordarse. No se trataba solo de lo que Sofía me había hecho a mí. Era también sobre todo el daño que le había causado a innumerables personas. Las mentiras sobre las que había construido su vida y las vidas que había destruido en el proceso. Quiero acabar con ella, dije con voz firme y decidida. Quiero asegurarme de que pague por todo lo que ha hecho. Ryan asintió. Con esta evidencia, tienes un caso sólido, pero necesitarás un buen abogado, alguien que pueda manejar algo tan grande. Me puse en contacto con Sarah Davis, una abogada conocida por su actitud sensata y su mente brillante. Cuando le expliqué la situación, aceptó ayudar sin dudarlo. Las personas como Sofía prosperan porque nadie se atreve a enfrentarlas, dijo Sarah con determinación. Esto cambiará, dijo Sarah durante nuestra primera reunión. Sofía no se saldrá con la suya. Los siguientes pasos eran abrumadores. Presentar el caso, prepararme para la inevitable reacción. Me sentía como si estuviera preparándome para una guerra, pero por primera vez desde la boda, sentí una chispa de esperanza. Había pasado años tratando de quebrarme, pero ahora tenía el poder de contraatacar. Cuando salí de la oficina de Sarah ese día, no pude evitar sonreír. Sofía no tenía idea de lo que venía, pero pronto la verdad la alcanzaría, y esta vez no iba a dar marcha atrás. Mientras el caso contra Sofía comenzaba a tomar forma, podía sentir la tensión crecer con cada paso que daba. Era una mezcla de progreso y miedo, pero sabía que no había vuelta atrás. Sarah fue implacable en su trabajo, y Ryan seguía descubriendo más sobre los tratos secretos de Sofía. Lo que comenzó como una red enredada de engaños ahora se volvía claro e innegable. Mi primer desafío fue contarle a mi papá. A pesar de todo, él seguía siendo mi papá, y no quería que lo tomara por sorpresa cuando la verdad saliera a la luz. Una noche, lo invité a mi apartamento. Parecía incómodo, evitando el contacto visual, y me di cuenta de que Sofía ya había comenzado a contar su versión de los hechos. Nancy, comenzó con voz vacilante. Sofía, dijiste que estabas tratando de causarle problemas a la familia. Sé que las cosas han sido difíciles. Lo interrumpí. Papá, detente, necesito que me escuches. Esto no se trata de un drama familiar, se trata de la verdad. Deslicé la carpeta que Ryan había preparado sobre la mesa para él. Necesitas ver esto. Mientras pasaba las páginas, su rostro palideció y sus manos temblaron ligeramente mientras leía la evidencia de la participación de Sofía en el tráfico ilegal de drogas. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban llenos de incredulidad. Esto no puede ser verdad, susurró. Ella no lo haría. Sí lo haría, respondí con firmeza, y lo ha hecho durante años. Papá, ella te ha estado mintiendo a todos. No es la persona que crees que es. Se recostó en su silla. Sus hombros se hundieron mientras el peso de la verdad caía sobre él. No lo vi, murmuró. Todo este tiempo, su voz se apagó. Fuera, necesito que te quedes conmigo, dije.
inclinándome hacia adelante. Esto no se trata solo de lo que me ha hecho, se trata de todo lo que ha hecho para lastimar a las personas, para destruir vidas. No podemos dejar que se salga con la suya. Él asintió lentamente. La lucha se agotó en su expresión. Tienes razón, dijo. He dejado que ella me controle durante demasiado tiempo. Te apoyaré, Nancy, lo que sea que necesites. Por primera vez en años, sentí un destello de conexión con mi padre. No fue suficiente para borrar el pasado, pero fue un comienzo. La fecha del juicio llegó más rápido de lo esperado. Entrar a ese juzgado se sintió como entrar en un campo de batalla. Sofía estaba allí, por supuesto, con su elegante traje y una expresión que resumaba confianza. Pero noté algo diferente. Había una grieta en su fachada, un destello de inquietud en sus ojos. Sabía que las paredes se estaban cerrando. Sara fue brillante en la sala del tribunal. Presentó la evidencia con precisión y claridad. Los hallazgos de Ryan fueron sólidos, y los testimonios de las personas que Sofía había lastimado pintaron un panorama condenatorio. A medida que pasaban los días, la confianza de Sofía comenzó a tambalearse. Su abogado se apresuró a refutar la evidencia, pero estaba claro que estaban luchando contra una derrota. La batalla terminó cuando finalmente se anunció el veredicto. La sala estaba en silencio. Las palabras del juez fueron firmes y definitivas. Sofía era culpable de todos los cargos y se enfrentaría a una pena de prisión por sus crímenes. Por un momento, no podía respirar. Se acabó. Finalmente iba a pagar por todo lo que había hecho. Pero ese momento no se trataba solo de ella. Se trataba de que yo recuperara mi vida. Mientras Sofía era sacada de la sala del tribunal esposada, se volvió hacia mí, sus ojos llenos de furia. ¿Crees que has ganado? Siseo. Esto no es. No me inmuté. Es para ti, dije con calma. Por primera vez, me sentí libre de su sombra. Después del juicio, mi padre vino hacia mí. Su rostro estaba marcado por el arrepentimiento. Nancy, lo siento mucho, dijo con la voz quebrada. Debería haber visto lo que estaba haciendo. Debería haberte defendido antes. Asentí con la cabeza. Las lágrimas me picaban los ojos. Gracias, papá. Eso significa más de lo que crees. Las secuelas del juicio trajeron un torbellino de emociones. Escuché susurros de los socios comerciales de Sofía, que enfrentaban investigaciones similares, y supe el efecto dominó de sus acciones. Estaba apenas comenzando. Mi padre solicitó el divorcio y cortó lazos con ella por completo. Estaba tratando de reconstruir su vida y yo también. Pero el momento más inesperado llegó unas semanas después, cuando Jaque y sus padres aparecieron en mi puerta. Mi primer instinto fue cerrar la puerta de golpe. Lo vi en sus caras, pero algo en los ojos de Jaque me detuvo. Se veía avergonzado, roto de una manera que no había visto antes. Nancy, comenzó, su voz temblando. Estaba equivocado. Todos estábamos equivocados. Dejé que el juicio de mis padres nublara el mío y dejé que Sofía me manipulaba. Lo siento mucho por lo que te hice, dijeron sus padres. Su disculpa, admitiendo su error al creer las mentiras de Sofía, me dejó en silencio por un largo momento. No sabía qué decir. Quería gritarles que no merecían una segunda oportunidad, pero en el fondo sabía que el perdón no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Necesito tiempo, dije finalmente. Si realmente quieres hacer las cosas bien, se necesitarán más que palabras. Jaque asintió con la cabeza, sus ojos llenos de determinación. Haré lo que sea necesario. No fue una decisión fácil, pero fue el comienzo de algo nuevo. Mi vida finalmente estaba avanzando, y por primera vez en años sentí que tenía el control. Mientras estaba sentado en mi apartamento, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en cuestión de meses. Pasé de ser una mujer humillada y destrozada el día de mi boda, a alguien que se había enfrentado a una vida llena de manipulación y crueldad, pero mi viaje aún no había terminado. Después de la condena de Sofía y la decisión de mi padre de divorciarse de ella, había una sensación de cierre. El peso de su influencia tóxica se había aliviado, no solo para mi vida, sino también para la de mi padre. Por primera vez en años, lo vi como el hombre que solía ser, amable, considerado y decidido a hacer las cosas bien. Me visitaba a menudo, me traía flores o cocinaba comidas como una forma de disculparse por los años en que se quedó en silencio mientras Sofía me destrozaba.
Una noche, durante la cena, me miró y me dijo: Nancy, he estado pensando mucho en lo que dijiste sobre defender lo que es correcto. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Has demostrado más coraje que yo y nunca dejaré de intentar compensarlo. Las palabras de mi papá me trajeron lágrimas a los ojos. Gracias, papá, dije suavemente. Eso significa todo para mí. Mientras tanto, Jake había estado trabajando duro para demostrar que merecía una segunda oportunidad. Me escribió cartas disculpándose una y otra vez por abandonarme cuando más lo necesitaba. Se presentó en mi lugar de trabajo con pequeños regalos considerados. Nada extravagante, solo recordatorios de que estaba pensando en mí, y sus padres, que antes eran tan fríos y críticos, estaban haciendo todo lo posible para reconstruir el puente que habían quemado. Pero el perdón no era fácil. Cada vez que veía a Jake, recordaba el dolor de ese día, la forma en que se había alejado sin siquiera intentar defenderme. No era algo que pudiera olvidar de la noche a la mañana, pero aún así podía ver que él era genuino en sus esfuerzos. No era el mismo hombre que me había dejado sola en ese salón de bodas. Un día me pidió que nos encontráramos en el parque donde solíamos ir cuando éramos novios. Dudé, insegura de si estaba lista por lo que pudiera decir, pero algo en mí me dijo que me fuera. Cuando llegué, él ya estaba allí, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas, mis flores favoritas. Sonrió nerviosamente mientras me acercaba. Nancy, comenzó, sé que he dicho esto 100 veces, pero necesito que lo escuches de nuevo. Lo siento mucho por haberte decepcionado de la peor manera posible y nunca me lo perdonaré, pero te amo y quiero pasar el resto de mi vida compensándote. ¿Me dejarás? Lo miré con el corazón pesado por las emociones que no podía desenredar. Jake, dije lentamente, lo que pasó en la boda rompió algo en mí, me hizo cuestionar todo, incluso a nosotros, pero puedo ver lo duro que has estado intentando, y puedo ver que lo dices en serio. Si vamos a avanzar, tiene que ser en nuevos términos, sin más dudas, sin dejar que otras personas influyan en nuestras decisiones. Nuestras vidas tienen que ser sobre nosotros y solo sobre nosotros. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Absolutamente, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Somos solo nosotros de ahora en adelante, lo prometo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz. Tal vez podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. Tal vez había un futuro para nosotros después de todo. Meses después, tuvimos una boda pequeña e íntima. No fue el gran evento que habíamos planeado originalmente, pero fue perfecto en su simplicidad, rodeados de amigos cercanos y familiares, incluyendo a mi papá, quien, radiante de orgullo, me vio decirle que sí al hombre que había luchado para recuperar mi confianza. Mientras miraba a Jake a los ojos, supe que este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno construido sobre la honestidad y la resiliencia. La sombra de Sofía ya no se cernía sobre mi vida. Ella estaba cumpliendo su condena y su nombre rara vez se mencionaba en nuestra familia. Mi padre continuó reconstruyendo su vida, y nuestra relación se fortaleció cada día. Y Lily, mi prima leal y constante, siguió siendo mi roca, recordándome la fuerza que había encontrado dentro de mí al final. Me di cuenta de que la cicatriz que Sofía había dejado expuesta el día de mi boda no era algo de lo que avergonzarse, era parte de mi historia, un testimonio de todo lo que había superado. Era una prueba de que podía resurgir de las cenizas más fuerte y más decidida que nunca. Mientras estaba en mi nuevo hogar con Jake, mirando el horizonte de la ciudad, sentí una abrumadora sensación de gratitud por mi viaje. No había sido fácil y hubo momentos en los que pensé que nunca me recuperaría del dolor, pero había sobrevivido, había luchado y había reclamado mi vida. A veces pienso en ese momento de la boda, cuando Sofía rasgó mi vestido y expuso mis cicatrices. Lo que ella pensó que sería mi caída, resultó ser mi mayor fuente de fortaleza. Ella le mostró al mundo mis vulnerabilidades, pero también me dio el coraje para mantenerme firme y luchar por lo que merecía. Esta es mi historia, una historia de traición y venganza, pero también de resiliencia, justicia y de encontrar el amor de nuevo. Y si hay algo que he aprendido, es esto: no importa cuán oscuras parezcan las cosas, siempre hay una manera de levantarse de nuevo. Solo tienes que creer en tu propia fuerza.